Creo que en alguna parte me he expresado mal, porque al parecer hay gente que cae en la errada impresión de que no soy elitista, o que tengo algo en contra del elitismo, pero por diversas circunstancias creo que la gente en YouTube, a la cual se le llama y se le llega a calificar de elitista, es en su mayoría tremendamente corriente en sus ideas, gustos y criterios. De alguna manera creo que soy un ultra elitista, nada más que no lo enseño mucho. En casi toda crítica en YouTube han ganado opiniones bastante simplonas. Diría que Siskel y Ebert, que eran hombres leídos pero que tenían que hacer un programa de televisión y que finalmente no podían decir ni discutir nada a profundidad, inspiraron a mucha gente que se quiere crítica en YouTube. Pasando por el famoso Nostalgia Critic y su infame bandita de críticos, a la gente mucho más respetable de Red Letter Media, muy pocas veces se pasa de las expresiones unidimensional, no me identifico, no hay desarrollo de personajes o de comentarios chistosos por alguna incoherencia en el guión. Y no tengo problema alguno con este tipo de comedia, pero creo que una parte de YouTube confundió eso con una buena crítica, que dicho sea de paso, creo que Plinkett tiene sus puntos y que hace de las mejores reseñas en YouTube. Ni se diga nada de las críticas de anime, no respeto a nadie que las haga en ninguna lengua. Si llego a respetar opiniones es cuando son sobre algún aspecto particular de los monos. Así que veamos qué calidades debería de tener lo que yo considero una crítica completa de algún anime. Hablemos de un sistema para apreciar de mejor manera el anime, moe y de toda clase. Para eso tenemos que tener una teoría estética por lo menos improvisada y después hablar de una manera más concreta. No me gusta citar pretenciosamente, pero citemos a Goethe, el tipo que escribió el guión de Madoka porque me gusta mucho lo que dice y porque soy muy romántico. La crítica es destructiva o constructiva. La anterior es extremadamente fácil, porque uno solo tiene que establecer estándares imaginarios, algún modelo u otro, sin importar lo tonto que sea, y luego afirmar descaradamente que el trabajo de arte en consideración no se conforma con ese estándar y que por lo tanto no tiene valor alguno. Esto resuelve la cosa y uno puede sin nada más que hacer declarar que el poeta no satisfizo nuestros requerimientos. De esta forma el crítico se libera de toda obligación de agradecimiento hacia el artista. La crítica constructiva es mucho más difícil. Pregunta: ¿qué cosa el autor se dispuso a hacer? ¿Era su plan razonable y sensato? ¿Y qué tanto de lo que se propuso hacer logró? Si estas preguntas son respondidas con discernimiento y simpatía, seríamos de real asistencia al autor y sus trabajos posteriores, etcétera, etcétera. Entonces, para empezar, creo que hay que hablar de lo que nos ocupa cuando juzgamos algún anime de bueno o malo. Son juicios estéticos. Ya sé que es un meme y todo, pero la estética es toda una disciplina filosófica sobre la cual hemos estado discutiendo desde hace mínimo 2400 años. Los estetas dedican su vida a hablar del arte, la apreciación del arte o simplemente a apreciar el arte. Y todo anime es arte. ¿Por qué? Bueno, definamos arte de una manera precaria, sin argumentar y rápida. Cualquier cosa que comunique intencionalmente un sentimiento. Por sentimiento me refiero a estados mentales distintos a las sensaciones y a las ideas sobre el mundo. Creo que la definición sirve. Excluimos a paisajes o fenómenos naturales que, a menos que se sea creyente, no tienen intención, pero pueden despertar sentimientos de belleza al ver una montaña, por ejemplo, o de tristeza al ver a tu familia morir en un huracán o algo. Excluimos cosas como textos argumentativos, como este, que no comunican sentimientos intencionalmente, pero ideas sobre el mundo. Cosas como la cocina que transmiten sensaciones, pero no sentimientos. Excepción quizás sea la ceremonia de té japonesa, que trata de comunicar sentimientos con el té y el decoro y todo eso, pero no las magdalenas de Proust, que aunque transmiten un sentimiento, no lo hacen intencionalmente. Pero incluimos cosas como la música o la pintura, que en mucha gente de muchas culturas y épocas despierta sentimientos sin el uso de ni una sola palabra. O la poesía, que con frases que si se toman literalmente no tienen sentido alguno, llegan a transmitir sentimientos a sus lectores. El anime, que como un subconjunto de lo audiovisual despierta sentimientos con su música, diálogo y animación, es una obra de arte. Claro, podría uno meter allí a algún loco que mata a una estrella de pop muy querida porque con su asesinato produce una gran tristeza. ¿Es esto una obra de arte? ¿Era su acción comunicativa? Lo que quiere es transmitir tristeza al público o quiere hacer triste al público. Creo que es distinto el querer hacer a alguien triste que simplemente transmitir o comunicar tristeza. Igual con otros sentimientos, para decirlo de otra manera, el arte al que me refiero es desinteresado. Se hace por sí mismo. Digamos que actúo y finjo gran tristeza frente a mis padres para seguir siendo un nini, pero hay una escena idéntica en una película. El primer acto es interesado, el otro no. Uno es una mentira descarada, lo otro es arte. Así que con lo que dije, ¿dónde vamos a apreciar el arte? ¿En qué podemos decir que una pieza de arte sea mala o buena? Ejerciten su estetismo y verán que solo podemos juzgar una pieza de arte en que también comunica intencionalmente un sentimiento. Supongamos que una película nos hace reír, pero su director tuvo la intención de dar miedo. De hecho pasa seguido con muchas películas de terror y una muy buena parte de YouTube ha vivido de destrozarlas y reírse de ellas.
¿Juzgamos a esas películas por su guión, su cinematografía, su música y su actuación? ¿O por cómo todo eso interactuó para causarnos miedo o risa? Si la intención del autor era dar miedo y nos da risa, juzgaremos a esa película como mala. Con el anime pasa lo mismo, juzgaremos su calidad porque también transmite los sentimientos intencionales de sus autores. Ahora claro, ya sé que indigné a alguna gente con mi definición de arte y cómo decido juzgarlo, pero muchas discusiones estéticas se reducen a pensamientos de cómo es el mundo. A veces son discusiones y pensamientos corolarios en un sistema filosófico entero. Vean a Platón o vean a Kant para ejemplos de eso. O pensamientos más contemporáneos que abandonan el juicio estético como predeterminado por estructuras sociales, donde es incluso inútil tratar de definir el arte. No voy a decir en un video cómo es el mundo, ni siquiera estoy seguro. Aquí tomo una posición mucho más romántica pero pragmática y una definición de arte más que nada funcional para lo que digo. Quizá y con más estudio me decido que juzgar el arte es inútil, pero con lo que sigue discuto que solo con una definición como la mía es posible la crítica de arte y de anime por derivado. Porque entre los que juzgan anime y en general entre todos los estetas hay grandes diferencias de opinión sobre puntos esenciales. Como vimos, el arte es comunicación. De sentimientos, pero comunicación. Y si alguna vez hemos hablado, sabemos que hay tres cosas esenciales en el acto: el que habla, lo que se habla, una frase, y un tipo que escucha. Y la gente no se pone de acuerdo a qué hay que hacerle más caso. ¿Más caso en qué? La cosa con la comunicación de cualquier cosa es que requiere de interpretación, desde las señas y ruidos más primitivos a mensajes cifrados. Cuando yo, el remitente, hablo, estoy comunicándoles con una frase ideas sobre el mundo y ustedes, los que escuchan, las interpretan con su uso competente del español. Y la gente discute sobre quién hay que hacerle caso a la hora de la interpretación. Un extremo dice que solamente hay que hacerle caso al destinatario, que el destinatario va a recibir la carta y recibir cualquier sentimiento, que cualquier interpretación sentimental que X destinatario reciba es igual de válida que la de otro Y. Y justamente porque piensan que el mensaje del remitente es indescifrable por varias razones. Los conocemos como relativistas porque el sentimiento es relativo al sujeto que lo recibe. A alguna gente les gusta hablar de posmodernos por su popularidad hoy en día. En ese caso no hay objeto en la crítica para esa gente, pues no hay sentido en preguntarse en qué también se transmitió intencionalmente tal o cual sentimiento. No hay transmisión y todo el mundo interpreta las cosas como le vienen. Si no hay interpretación correcta o mala, ¿tiene algún sentido en preguntarse qué también se transmitió la cosa? Quizá hay más sentido en decir si lo que se transmitió es sexista o no, y deformar la palabra crítica para tachar de buenos o malos los efectos de lo que se dijo. Otro extremo dice que la interpretación correcta es posible. Se le pone mucho peso al autor y sus circunstancias. A alguien le gustaría decir que históricas. Que con suficiente investigación y trabajo vamos a descubrir el mensaje correcto que se quiso transmitir. Gente ahora escondida en institutos de filología que hacen estudios comparativos de textos para encontrar definiciones concretas a palabras dentro de textos, que se rebanan el cerebro en pensar qué significaba perro para un griego del siglo VI a.C. Digo, no está mal, pueden ser bastante iluminadores en sus investigaciones, pero aquí de nuevo no hay posibilidad de algún juicio estético. Porque no nos vamos a preguntar en qué también ha transmitido intencionalmente algún sentimiento el autor, pero qué sentimiento transmitió. El sentimiento ya está ahí, solo hay que encontrarlo. También hay gente que le hace excesivo caso al acto de comunicar en sí, a la frase cuando hablamos. Más o menos recientemente, en los 50s, tuvimos al New Criticism, gente que se ocupaba en criticar poesía y por derivado todo el arte, pero que quería que la intención del autor fuera irrelevante y hablaba de una falacia de intencionalidad, que el autor fuese irrelevante y que incluso fuera irrelevante la interpretación de un crítico o de un lector en particular. Gente que pensaba que se tiene que interpretar la poesía por sí misma, lo que significaba para el público, lo que significaba realmente según ellos. De nuevo, una crítica como la mía no sería posible, pues los errores o aciertos del autor al hacer algo son irrelevantes. Tomarán al texto por sí mismo. Ellos criticaban al arte, la poesía, como criticarían a una máquina. ¿Funciona? ¿O algún flan tiene grumos? O también respondiendo a la pregunta, ¿esta obra de arte tuvo que ser hecha? Una pregunta que yo creo moral. En mi opinión, acercándose a una estética platónica pegada con una teoría del lenguaje que establece el uso como significado. Pero avanzando, toda esta hablada sobre interpretación está también estudiada y se le llama hermenéutica. Encontrarán muchos autores que defienden las posiciones que expuse caricaturalmente y mi intento de esbozar una hermenéutica es obviamente deficiente y se pueden leer a los autores que me contradicen y los que me dan la razón. Yo me voy a quedar con otra posición, una posición analógica, una que acepta el peso del remitente del texto, el texto mismo y el destinatario y que trata de balancearlos. Al rechazar todo absolutismo de corte no se puede interpretar el texto se puede interpretar por sí solo o es posible interpretar el texto. Rápidamente pensemos en una ocasión donde se habla mal. Pues está bien las casas.
¿Qué pasa? Pensaremos que no modula bien, que no tiene idea de gramática, etcétera, etcétera. No pensaremos si estamos interpretando bien o mal, pensamos inmediatamente que habló mal. Quizá volveremos a preguntar para que aclare la cosa, que hable mejor, y no vamos a pretender que la entendimos, y que si alguien nos dice que no la entendimos, no le vamos a decir es mi interpretación y que de todos modos no se puede saber lo que dijo, no me fastidies. Tampoco nos vamos a sentar a analizar al tipo, investigar sus circunstancias, recolectar información de otras veces que ha hablado, y compararla con su frase y publicar un artículo académico sobre lo que dijo Perenganito tal día a tal hora. Tampoco nos vamos a consultar al público para que nos diga qué significa ni preguntaremos si la frase tiene grumos o cosas así. Total, creo que la cosa será mucho más clara cuando hable de un caso concreto, pero general. ¿Cómo empezamos a juzgar el anime dándole igualmente el peso a su autor, al texto y a su público? Primero, obviamente, hay que identificar a los elementos. ¿Quién es el autor, el texto y su público? Empecemos con el texto, que es el más fácil. Obviamente es el anime, pero la cosa se complica por las circunstancias especiales del anime y su publicación. ¿Qué juzgaremos? ¿Lo que se transmitió en televisión o lo que se publicó en forma de Blu-ray? Yo diría que los contenidos del Blu-ray. Algunas personas dirían que hay que juzgar la cosa como salió primero, que cualquier revisión posterior es otra cosa o de plano no cuenta. Para hacer el compromiso voy a admitir que se puede criticar la versión transmitida por TV o dada por simulcast, pero habría que especificarlo, y para ser más justo con el autor hay que preferir trabajar sobre la versión definitiva. Claro, no siempre es el caso, aunque hay estudios que por su ritmo de trabajo o por problemas de producción durante la transmisión den versiones claramente mejoradas para los Blu-rays, algunos no hacen tantos cambios. KyoAni es estelar por ello y sus versiones de TV son casi idénticas a las que consigues en los discos. También hay que pensar, puesto que la mayoría no habla japonés, en la traducción. Obviamente lo ideal para el crítico de anime es evidentemente que hable, escriba y lea japonés como un mismo japonés. Pero si no se habla japonés, la cosa es difícil. A veces hay una cantidad ridícula de subtítulos para tal o cual serie, desde traducciones oficiales a fansubs de variable calidad. Y el buen crítico tendría que pasar por el problema de buscar los subtítulos de mejor calidad. Por ello hay páginas escritas por fansubbers donde califican subtítulos. En todo caso, el crítico tendría que admitir que su visión está filtrada por una traducción que no es necesariamente la mejor. No se diga nada de los doblajes, que son básicamente un producto derivado y separado que ningún crítico de anime tendría que tocar. En todo caso, habría que juzgarlo por separado del trabajo principal. Ahora pasemos a quién es el autor. Porque este es esencial, si no no sabríamos de quién vienen las intenciones de las que debemos de juzgar la bondad o la maldad en la comunicación. Lo que voy a mencionar no es un problema exclusivo del anime, pero en general de proyectos colectivos. ¿Quién demonios es el autor de X anime? ¿El animador? ¿El que hizo el trabajo original? ¿El guionista? ¿El director? ¿El que hizo los storyboards? ¿Los e-conte? La cosa se agrava cuando nos enteramos que a algunos animadores les dan la libertad de hacer lo que quieran con tal o cual segmento que se les asigna. Alguna gente incluso dice que el grueso de la libertad artística en el anime se le da al animador, al que hace las key animations, al que hace el genga. Y se puede sin temor a cometer un error juzgar pedazos de anime para juzgarlos por ellos mismos. Ahí está el Sakugaburu, que recopila escenas de cientos de animadores para poder disfrutarlas solas. Eso lo vería alguna gente como el aspecto postmoderno del anime y sus fanáticos, pero me desvío. En películas, sobre todo las que llaman de autor o de arte, el director casi siempre tiene un control total sobre todo, y la gente que colabora con él lo hace bajo su dirección. Es entonces mucho más fácil apuntar a algún autor. Para Hollywood la cosa cambia un poco, pero algunos directores, incluso trabajando bajo las directrices de un estudio, llegan a transmitir una visión. ¿Qué haremos en el anime? Bueno, pues hay que ver la trayectoria de los directores, leer sobre ellos y evidentemente ver sus trabajos anteriores para saber si en realidad tienen alguna visión artística y un control más o menos directo sobre el trabajo. Si tienen todo eso, lo consideraremos a él como el autor. Satoshi Kon era un ejemplo estelar de un autor en mayúscula. Sus storyboards, o e-conte, son legendarios por lo detallados que son. Me atrevería a decir que todos sus trabajos son tan de autor como cualquier película europea pretenciosa. En todo caso y en general, cuando los directores tienen intenciones artísticas, se nota en sus trabajos. Puedo citar a Naoko Yamada de KyoAni, que por lo general ha trabajado en producciones muy parecidas, o a Ota Masahiko, colaborador frecuente de Dogakobo, director que ha trabajado en cantidad de anime, slice of life, moe, comedia, desde sus inicios en Genga, a hacer e-conte, a director. Creo que el tipo tiene una saludable y gloriosa obsesión con el costumbrismo idealizado y lo admiro. En fin, si revisando la trayectoria del director nos damos cuenta
cuenta que no es muy extensa ni tampoco consistente, o nos enteramos de rumores en los que dicen que casi no hacen nada aparte de revisar y aprobar, aunque salgan acreditados, y se nota una falta de consistencia a lo largo del anime, ¿verdad, Shimbo? Hay que buscar otros autores. Esos van a ser los directores de episodio, los que usualmente también hacen los seconte. Esos en su episodio van a ser el autor. Sobre él vamos a juzgar la cosa, y vamos a hacer lo posible por considerar los episodios por separado. Claro, si queremos ser más generales, habría que pensar en cómo los diferentes autores colaboraron para un conjunto más o menos coherente, pero siempre teniendo en cuenta que no hubo una directriz uniforme en toda la serie para no ser injustos en nuestros juicios. Y finalmente, volviendo a los Blu-rays, hay que contar que a veces la producción de un anime entero se viene abajo. Caso reciente, Yuri on Ice, que requirió para su último episodio la contratación improvisada de una cantidad increíble de gente para presentar algo presentable. Así que, con nuestros conocimientos de los autores y sus circunstancias, hay que esperar a que nos den la versión definitiva y pensar en la transmisión de TV como una demo de un juego. Obviamente desastres de producción son un problema y una falta en la producción artística, pero creo que hay que tener la buena voluntad con el artista para esperar a que haya acabado la cosa, sobre todo cuando la industria entera está acostumbrada a estas prácticas. Finalmente queda hablar del público. Esta parte es algo mañosa porque el público se divide en dos, yo y todos los demás. El sujeto y el público, tú y el público, el crítico y el público. Creo que ven a lo que me refiero. Aunque un destinatario evidente en el anime es el que lo está viendo, o sea yo, o tú desde tu cuerpo, o el crítico, también está el público en general. Hablemos primero del público en general porque es más fácil. ¿Quién es? ¿Toda la humanidad? Si le presentamos a un lacandón que no ha tenido contacto con todos nosotros, yo que sé, Yuri, lo va a entender y ver sus calidades, o incluso algo más popular con la gente elitista, Tatami Galaxy. ¿Lo va a adorar como mucha gente lo hace? ¿O le van a faltar milenios de cultura, conocimientos y contactos con las culturas del mundo, referentes de cómo vive la mayoría de la gente, con un baño, una estufa y un televisor? ¿Le vamos a reprochar al autor o a los autores de ese anime el que un lacandón no lo entienda? ¿O vamos a decir simplemente que no se hizo para él? Yo creo que lo último. Entonces, ¿para quién se hace? ¿A quién tienen en mente los autores o el autor a la hora de hacer sus monos? Aquí obviamente la cosa depende de la obra, pero algo les puedo asegurar. Es para japoneses. Evidente, está en japonés, el grueso de la gente que gasta en anime es japonesa, así que no nos vamos a quejar si el autor pone referencias a prácticas o tradiciones japonesas que cualquier japonés conoce. Y la cosa va más allá de referencias culturales. Hay también que considerar que la cultura japonesa es una que no le debe nada en estetismo a muchas otras culturas. Tiene una cultura estética de siglos que difiere en muchas categorías de las categorías occidentales tradicionales. No creo que haya que ser un experto en estética japonesa tradicional, pero al menos tener nociones elementales. Después de todo, el anime es una importación, la animación, una que han hecho muy suya, pero una importación que viene de otras tradiciones estéticas. Pero fingiremos que los japoneses no tienen sus ideas de belleza, de fealdad, que no tienen su famoso wabi-sabi, su obsesión por la impermanencia, el cambio y la imperfección en las cosas. Caeríamos en un error, y si se quiere hacer un trabajo decente como crítico, hay que conocer al menos superficialmente la tradición estética japonesa. Luego hay que pensar en el subconjunto de japoneses al que apuntan estas producciones. La cosa aquí es resbalosa porque como un producto, el anime quiere venderse a la mayor cantidad de gente posible, pero creo que hay reglas un tanto implícitas. Hay que ver a qué hora transmiten la cosa. Lo transmitieron por la mañana, a horas humanas. Bueno, pues seguramente la cosa es para niños, niñas y para el público en general. Para gente quizá un poco infantil, pero que llega a consumir cosas para niños. Pensemos en muchas adaptaciones de Shonen Jump que atraen a muchas mujeres y en general va a haber algo que responda a sus sensibilidades. O incluso cosas como Precure, que además de llamarle la atención a niñas de primaria, también llama la atención de otra gente. Las películas de Ghibli son también un muy buen ejemplo de producciones hechas para un público amplio. Luego, lo pasan por la madrugada. Ayúdame otra vez, Homero, que necesito de tu asistencia. Papá, ¿quién ve tele a las 3 de la mañana? Los alcohólicos, los desempleados, los solitarios. Muchísimas gracias. Sí, regresemos a los otas, esa maravillosa gente que forma la base económica de lo que disfruto. Hay que admitir que el grueso de la producción de anime cada temporada desde hace mínimo 30 años está dirigida a esta gente y por lo tanto a sus sensibilidades. Hay entonces, para poder juzgar este anime, justamente conocer, como lo hicimos con el autor, al público. Conocer al otaku, sus preocupaciones, sus sensibilidades, quizá no sus vidas individuales, pero por lo menos lo que los hizo formar una especie de grupo, de subcultura
cultura, incluso conocer sus categorías estéticas. O me dirán que moe no es un sentimiento que algunas producciones tratan de comunicar. Hay una cantidad increíble de libros que hablan sobre ellos, desde un plano sociológico o incluso uno filosófico. Y si se quiere hablar de algún anime de madrugada de forma competente, hay que conocer a esta gente, al menos conceptualmente. Digo, volvamos a nuestro ejemplo con el lacandón. Comienzo a hablarle en persa. ¿No es lícito reprocharme que le hable en una lengua que entienda? ¿Que me estoy comunicando mal? Yo creo que sí. Así que si le hablo en una lengua que entiende, me estoy comunicando bien. Veamos otro ejemplo más extremo. Un artista, para alegrar a un ciego, hace una pintura. Es risible, pero el artista falló espectacularmente. Al hombre le falta la vista. Por más que quiera, no va a sentir nada. Quizá una escultura o una poesía hubieran sido más efectivas como métodos para comunicar alegría. Igual con el anime de madrugada. Hay que tener en cuenta las sensibilidades de esta gente. Alguna gente diría que las diferencias entre un ota y cualquiera de nosotros no son suficientes, pero creo que sí lo son. No creo que sea muy discutible el hecho de que hay gente que aprecia ciertas cosas y que ignora muchas otras. Me refiero aquí a la sensibilidad estética, la capacidad de apreciar o percibir ciertos sentimientos transmitidos por el arte. Hay gente a la que incluso poniéndole la mejor obra del Renacimiento no se va a ver emocionada ni afectada como alguna persona más sensible estéticamente. Igual va a haber gente que por no ser otaku, ay como duele esa palabra, no va a apreciar muchas cosas. No puede apreciar ciertas cosas. Serán cantidad de cosas que causen esto. La virginidad y la falta de contacto humano, por ejemplo. Cosas que se discuten en los libros sobre otas que menciona, pero definitivamente estas cosas afectan sus sensibilidades. Así que si un autor se propone llamar la atención a las sensibilidades de un ota, ¿se lo vamos a reprochar? Sobre todo si lo logra. No, con nuestro conocimiento sobre el ota haríamos un juicio mucho mejor fabricado y argumentado que uno que no conoce al ota ni sus sensibilidades. Yo, por ejemplo, tengo que admitir que no tengo sensibilidad para el anime hecho para niños y adaptaciones de shonen. No tengo el gusto, no me gustan. Simplemente me aburren tremendamente. Hay muy poco y muy pocos de ellos que me pueden hacer sentir algo, simplemente porque no soy un niño japonés o un niño simplemente. Y cuando llego a ver uno, trato de juzgarlo con las sensibilidades que puede tener un niño. No trato de juzgarlo desde mis gustos y sensibilidades subjetivas, pero de una manera más objetiva. Y ahora que estamos en esto, hablemos brevemente del segundo tipo de público. Yo, tú, el crítico, o sea, el que está experimentando individualmente el anime. El crítico a la hora de interpretar y de juzgar tiene que tener en mente todas las diferencias que existen entre el público al que se apunta y él. Tiene que pensar, no soy un otaku japonés que compra Blu-rays caros, o no soy una niña japonesa de 6 años. No hay que pensar que por no ser una niña de 6 años se va a juzgar el anime más objetivamente. Hay que tener siempre en cuenta que se habla desde la subjetividad para alcanzar la objetividad. Y para tener eso en cuenta hay que pensar en las diferencias en categorías estéticas, en nacionalidad, en edad, en pertenencia a cierta subcultura, etcétera, etcétera. Si no lo hacemos podríamos caer en el ridículo de ser una especie de crítico de pintura pero ciego. Quizá la gente que critica anime sea así, ciegos juzgando pinturas. Pero al menos lecturas y conocimientos sobre el anime en sí, sus autores y su público los haga decir algo infinitamente más interesante que es aburrido. Pero solo llevamos la mitad del trabajo hecho. Hay ahora que hablar de la crítica en sí. Solo hablamos de las partes que entrarían a una crítica de anime. La cosa va a ser mucho más corta simplemente por lo poco que se puede generalizar la cosa a la hora de juzgar un medio que impacta por lo variado que es. Nada está escrito en piedra y efectivamente es el trabajo del crítico el descifrar esta parte por sí solo. Hasta ahora solo he mencionado cosas que debería tener en cuenta el crítico cuando critica anime, pero siempre debe tener en mente las dos preguntas de Goethe al juzgar cada parte de tal o cual anime. ¿Qué cosa el autor se dispuso a hacer? ¿Y qué tanto de lo que se propuso hacer logró? Responder a estas preguntas usualmente requeriría el tratar de adivinar las intenciones del autor. A veces los autores las hacen explícitas, pero el grueso de las veces no lo hacen y hay que inferirlas. ¿Qué tanto se puede inferir? Puede ser una muy buena manera de juzgar lo buena o mala que fue la obra. No tiene nada de malo decir, no entendí. De hecho, sería una muy buena crítica al decir eso, claro, siempre teniendo en cuenta mi discusión sobre el público y sus diferencias con el crítico. En todo caso, vamos a juzgar que también se transmitieron estos sentimientos intencionalmente. En el caso del anime, un medio audiovisual, esto por lo general va a incluir preocupaciones cinematográficas. El cómo imágenes que se mueven en la pantalla comunican cosas. Quizá no tanto como el español, pero la cinematografía es un lenguaje, e incluso con nociones esenciales de él, errores saltan a los ojos.
Como errores gramaticales lo pueden hacer. Aciertos también llegan a saltar a los ojos. Preocupaciones que tienen que ver con la animación y el dibujo también van a tener que ser consideradas. Como tal o cual trazo o diseño de los personajes comunican lo que quieren. Para citar un ejemplo reciente, le vamos a reprochar la simplicidad a los diseños de Akiva Strip cuando quieran hacer y apuntan por un movimiento muy elástico con ellos, o si la animación no es espectacular, nos vamos a preguntar si era necesario que fuera espectacular, si los propósitos del autor necesitan de una animación fluida y espectacular. Igual juzgaremos las actuaciones de los seiyus con nuestras preguntas. Si el actor suelta una actuación triste cuando tenía que ser alegre, es un defecto y uno que el autor tuvo que corregir. Igual la música e igualmente el guión. Lo dije en otro video, pero el anime moe muy pocas veces tiene una historia y un guión tradicional. Una que casi no avanza y que está basada en modelos chinos, japoneses, de cómo escribir historias. De ahí la importancia de tener nociones de la estética japonesa. Le vamos a reprochar el que la historia no avance cuando sirve al autor para transmitir un sentimiento de belleza o moe en la vida diaria y en las personajes, o sería el reprocharle eso el hacer una crítica destructiva, una que establece estándares que es arbitrarios y que desaprueba cualquier cosa que no se conforme con ellos. ¿No sería mejor reprocharle cosas que impidan la buena transmisión de esos sentimientos moe? Episodios, por ejemplo, que sueltan un conflicto artificial de la nada para poder resolverlo en el último episodio. Dígame usted, querido espectador. Hecho todo este trabajo analítico, podrá uno finalmente ver cómo funcionan o no funcionan las partes entre sí para servir o no servir a las intenciones del autor, y solo entonces podremos dar una buena crítica de anime. Finalmente este video es una justificación de 20 y tantos minutos de por qué no me atrevo a criticar monos chinos. No creo ser capaz de considerar todas las cosas que pienso son necesarias para juzgar bien un anime. Y por supuesto no es un llamado para que los críticos de anime, por más que crea que sean mediocres, dejen de hacer lo que hacen por no conformarse con mis estándares. En todo caso se los aplaudo y es un ejercicio muy bueno para ellos. Y muy al contrario, creo que definí exactamente qué ideas estéticas estoy expresando, unas que se asocian con el romanticismo, si no me escucharon. Y estoy consciente de que hay muchas formas de poder hacer una crítica y de justificar esa forma de criticar. Les invito, en serio, a tomar un libro sobre el tema. En la descripción voy a dejar una bibliografía introductoria a estas cosas. Desafortunadamente, por lo que veo, nadie en YouTube de todas lenguas se basa en ideas estéticas definidas y parecen hacer las cosas intuitivamente, a lo más expresando ideas que recibieron de una tradición que ni siquiera conocen. Increíble que me ponga a hablar de estética para ver unos títeres vietnamitas. Tremendo autismo pretencioso que me cargo. Total, ya sé que no acabé totalmente con el tema, pero se pueden escribir libros gruesísimos sobre todo esto, simplemente la parte estética es una pesadilla interminable. Espero que al menos les haya abierto la mente en algunas cosas, les haya despertado dudas y sobre todo las ganas de leer. Aquí están todos los botones para todo. Muchas gracias por ver y aguantarme.